Por favor, si alguien me puede, tienen retorno, audio y presentación. Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bien, entonces el tema que vamos a ver hoy, que corresponde, es el protocolo diagnóstico de la etiología del paciente en coma, ¿de acuerdo? Es un tema bien sencillo, bien práctico y bien corto. Entonces, antes de hablar del paciente en coma, hay que ver algunas definiciones, ¿no? Antes de llegar al coma, un paciente puede tener o estar letárgico. ¿Qué es la letargia? Va a consistir en un compromiso incompleto del conocimiento y del estado de vigilia, en el cual el paciente puede estar desorientado o puede estar somnoliento, pero siempre va a estar despierto. La obnubilación es un estado ya más profundo de depresión del estado de vigilia o del estado de conciencia, pero en el cual el paciente puede ser despertado con estímulos leves. ¿De acuerdo? El paciente está dormido, por así decirlo, y con estímulos leves como hablarle unas palmadas o tocarlo suavemente, el paciente se puede despertar o logramos despertarlo al paciente. El estupor ya es una depresión más profunda de la conciencia, del estado de vigilia, el cual el paciente está dormido y puede ser despertado, pero con estímulos ya más intensos que los anteriores, ¿de acuerdo? Lo típico, ¿no es? El pellizco que le hacen en el tórax o el pellizcarle en cualquier lugar, le aprietan el dedo, pero ya son estímulos más intensos lo que logran despertar al paciente, no como en el anterior que eran estímulos débiles. Y por último, el estado de coma ya es en el cual el paciente no vamos a lograr despertarlo con ningún tipo de estímulo, ni leves ni intensos, ¿de acuerdo? Va a estar dormido, completamente dormido el paciente y no lo vamos a lograr despertar con ningún tipo de estímulo. Van a encontrar a veces en algunos textos que al estupor le llaman semicoma, pero su verdadero nombre es estupor. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente en coma, son diferentes las etiologías o las causas que han llegado a producir este estado de coma, pero se pueden agrupar en dos. Un grupo que sería las injurias cerebrales primarias y las injurias sistémicas, ¿de acuerdo? Pueden encontrar en algún texto también este grupo como aquellas etiologías o causas estructurales y estas otras, las no estructurales, ¿ya? ¿A qué se refiere esta de estructurales? A cualquier lesión que pueda existir a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Estas pueden ser a nivel en un solo hemisferio, en ambos hemisferios, pueden ser lesiones a nivel del tronco. Entonces, si se fijan, todas son alteraciones anatómicas que pueden haber un absceso, un tumor, un trauma, una hemorragia. Cualquiera de esas se agrupa dentro de lo que son las causas estructurales y las no estructurales por lo general se dividen en tres, aquellas que pueden ser tóxicas o por fármacos, aquellas que pueden ser metabólicas, como el caso de la sepsis, la hipoglicemia, la hipernatremia, y aquellas causas endócrinas, ¿de acuerdo? Alguna alteración endocrina que ha producido el estado de coma. Entonces, esa es la idea del tema, ¿ya? Nosotros buscar ciertos parámetros al hacer el examen físico en el paciente que nos orienten a cualquiera de estos dos grupos, ya sea si son injurias cerebrales primarias o estructurales y las injurias sistémicas o no estructurales. Y una vez ya identificado en qué grupo podríamos estar, solicitar los exámenes complementarios necesarios. Dentro de toda la evaluación que se va a hacer en un paciente en coma, primero debemos hacer la evaluación inicial. Y la evaluación inicial, ¿qué nos dice? Primero realizar el protocolo ABC. ¿Cuál es el protocolo ABC? El A es de vía aérea, el B de respiración y el C de circulación. Entonces, si recuerdan en la parte que hemos visto de LSP básico, se relaciona mucho con esto. Entonces, primero, vía aérea. Todo paciente inconsciente
puede tener algún grado de compromiso de la vía aérea, ¿ya? Puede tener algún grado de obstrucción de la vía aérea. Por lo cual nosotros debemos evaluar si el paciente no respira bien o no está respirando, va a ser hipoxia y va a ser paro cardíaco. Entonces, siempre primero valorar la vía aérea y asegurar la vía aérea. Luego, lo que hemos visto, ¿no? El paciente está inconsciente, vamos a ver si respira o no respira para ver qué es lo que vamos a hacer. Si el paciente respira, entonces ya sabemos qué hacer después, de acuerdo al protocolo. Y por último, la circulación. Si hay o no hay frecuencia cardíaca, si hay o no hay pulso. Puede ser que el paciente no tenga pulso y directamente esté en paro cardíaco y debemos hacer nosotros RCP. ¿De acuerdo? Conforme se va realizando siempre toda esta evaluación, nosotros siempre debemos tratar de obtener una vía venosa periférica. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar administrar o soluciones o medicamentos a este paciente, ya sea durante la RCP si es que está en paro o no. Bueno, entonces siempre no se olviden eso, siempre una vía venosa si es que no la tiene. Prevenir lesiones cerebrales. Y ya hemos mencionado, si el paciente no está respirando bien, va a ser hipoxia y puede hacer paro. Y si no hace paro el cardíaco, va a obtener algunas alteraciones cerebrales. Por lo tanto, debemos administrar oxígeno al paciente. Bueno, realizar algunas intervenciones inmediatas en caso de que el paciente tenga hipotensión o tenga hipertensión, tenga bradicardia, taquicardia o una arritmia cardíaca. Eso vamos a ver en la parte de ACLS también, cómo estas causas nos pueden llevar muy rápido a un paro cardíaco en el paciente. Por lo tanto, si identificamos esto, debemos tratarlo de forma inmediata y dar prioridad a eso. ¿Qué vamos a hacer en la evaluación? ¿Y qué nos va a servir mucho? La historia clínica del paciente, ¿de acuerdo? Nos va a orientar a una posible causa del coma. Si es un paciente diabético, si es un paciente hipertenso, entonces eso ya nos está guiando a qué es lo que ha podido pasar en el paciente que esté produciendo el estado de coma. Dentro de la exploración física del examen físico, siempre vamos a evaluar las constantes vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura. Se debe hacer una exploración general del paciente, una revisión rápida del paciente de la cabeza a los pies, tratando de buscar algo que haya producido el estado de coma. Podemos encontrar contusiones, podemos presentar escoriaciones, laceraciones, de entrada podemos encontrar sangrado, ¿no? Que sea lo que haya producido o lo haya llevado al estado de coma del paciente. Y por último, después de hacer esas dos cosas, una exploración neurológica, pero rápida del paciente. ¿En qué nos vamos a basar para hacer la exploración neurológica? Vamos a valorar el nivel de conciencia, vamos a ver la parte respiratoria, vamos a ver el patrón pupilar, los reflejos pupilares, vamos a ver el patrón ocular, o sea, la mirada del paciente, vamos a buscar si hay reflejos o no del tronco y por último vamos a ver el patrón motor. ¿De acuerdo? Una vez concluido con todo este examen físico neurológico rápido, nos vamos a poder orientar de qué es lo que está pasando en el paciente. Si lo que ha producido el coma es de etiología estructural o es no estructural, como le mencioné dentro de las causas. En la evaluación del estado de conciencia, lo más común es que se utilice la escala de Glasgow, que ya la conocen. Tiene tres parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Dependiendo de qué se encuentre en cada uno, se va a asignar un puntaje, ¿de acuerdo? El puntaje de la escala de Glasgow se considera normal si es mayor a 14, o sea, 15. Y se va a considerar que el paciente está en coma cuando tiene un puntaje de Glasgow de 8 o menos. Existe otra escala también para valorar el estado de conciencia, que es esta escala de Ford, que más que todo esto se utiliza en aquellos pacientes que están intubados o con ventilación mecánica o con ventilación por ambú. Si se fijan dentro de la respiración, utilizan los parámetros. Si no está intubado, si no está intubado o si está intubado. ¿De acuerdo? Pueden utilizar cualquiera. Una vez valorado el estado de conciencia, damos el diagnóstico de que está en coma, procedemos a valorar el patrón respiratorio. ¿Ah? ¿Qué tipos de respiraciones nos podemos encontrar que nos orienten a la etiología? Primeramente podemos encontrarnos una bradipnea. ¿Ya? Es la bradipnea que corresponde, es una respiración superficial y lenta. ¿Ya? La frecuencia respiratoria va a ser de menos de 12. Si recuerdan, entre 12 a 20 lo normal.
menos de 12 ya es una bradipnea. ¿En qué casos podemos encontrar este tipo de respiración? Aquellos pacientes con intoxicación farmacológica, principalmente opioides, ¿de acuerdo? En aquellos con insuficiencia de la musculatura respiratoria y en los casos de hipotiroidismo. Otro tipo de respiración que podemos hallar es la respiración de Cheyne-Stokes. ¿En qué consiste la respiración de Cheyne-Stokes? Es una respiración periódica con fases de hipernea intercaladas con periodos de apnea. ¿A qué se refiere eso? Si se fijan en el gráfico, aquí existe un periodo de hipernea seguido de un periodo de apnea y otra vez viene un periodo de hipernea. Entonces, la hipernea es una frecuencia respiratoria tanto aumentado en frecuencia como en profundidad. Si se fijan, las ondas que se mide comienza primeramente la misma frecuencia respiratoria, pero aumenta la profundidad. Es una respiración un poco superficial, va haciéndose más profunda, se vuelve a hacer más profunda y otra vez empieza a bajar, ¿de acuerdo? Hasta que deja de respirar el paciente, hace un periodo de apnea de un tiempo variable y luego otra vez vuelve con el periodo de hipernea. ¿En qué casos podemos encontrar este tipo de respiración? Cuando existe alguna alteración estructural o la lesión a nivel de los hemisferios cerebrales, algunos pacientes con insuficiencia cardíaca o en el caso de una hernia transtentorial. La respiración de Kussmaul, ¿ya? Va a ser un patrón que se va a caracterizar por respiraciones profundas y aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, una frecuencia respiratoria aumentada, pero con respiraciones profundas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a tener este tipo de respiración? En los casos de una cetoacidosis diabética, una acidosis metabólica o en los pacientes que estén en uremia. Una respiración asnéustica. La respiración se caracteriza por ciclos respiratorios de inspiración y expiración que van seguidos por periodos de apnea entre 15 a 10 segundos, ¿de acuerdo? Hace una respiración, respira y se queda en apnea. Y otra vez vuelve a inspirar y se queda en apnea, ¿de acuerdo? ¿Cuándo podemos tener este tipo de respiración? En los casos de que existan lesiones a nivel del puente, en los casos de hipoglucemia también, en los casos de anoxia, en algunas infecciones del sistema nervioso central o en los casos de intoxicación por opioides. Y por último, la respiración atáxica, que es una respiración caótica, es una respiración jadeante donde varía tanto la frecuencia respiratoria como la profundidad. Y este es característico de lesiones a nivel del centro respiratorio, del nivel del centro respiratorio que se encuentra en el bulbo, o sea, en cualquier alteración que esté afectando el tallo cerebral a nivel del bulbo. Una vez valorado el patrón respiratorio, pasamos a valorar el patrón pupilar, o sea, las pupilas y los reflejos pupilares, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante realizar esto? ¿Ya? Porque nos va a ayudar a identificar la lesión, ¿ya? Si es estructural, si no es, o si es no estructural, y principalmente, ¿por qué? Porque los reflejos no se alteran cuando es tóxico metabólico, cuando es sistémica, cuando es no estructural, por lo general, los reflejos no se ven alterados, ¿de acuerdo? Los reflejos pupilares. Entonces hay que considerar que las pupilas van a ser isocóricas cuando ambas pupilas de los dos lados, el tamaño es idéntico, ¿ya? Es igual, ¿de acuerdo? Y va a ser normal el diámetro aproximadamente de 2 milímetros, ¿de acuerdo? Cuando una pupila está más grande o más pequeña que la otra, se va a denominar anisocórica. ¿Qué alteraciones podemos encontrar? Podemos encontrar pupilas mióticas, pupilas pequeñitas, menos de 2 milímetros, pero que sean reactivas, ¿de acuerdo? O sea, que respondan a la luz, que haya reflejo fotomotor y reflejo consensual. ¿En qué casos? En lesiones hemisféricas y en el caso de un coma metabólico. Puede ser por una acidosis metabólica, una cetoacidosis diabética. Las pupilas que sean de un tamaño medio, entre más o menos 4 a 5 milímetros, pero que no sean reactivas. ¿En qué caso? Hipotensión, hipotermia, intoxicación por barbitúricos y lesiones vasculares. Las pupilas puntiformes, o sea, mióticas, pero reactivas en intoxicación con opioides. Anisocoria, una midriasis unilateral
en caso de daño cerebral. Puede ser por trauma craneoencefálico o por un accidente cerebrovascular. ¿De acuerdo? Midriasis bilateral. ¿De acuerdo? Las dos pupilas grandes, principalmente en anoxia. Bueno, un paciente con el cual está en paro cardiorrespiratorio, también podemos ver esas pupilas midriáticas bilaterales. Aquellos pacientes que se han utilizado atropina, también pueden encontrar este tipo de pupilas. ¿Ya? A veces se confunde mucho cuando en el paro cardíaco sale el paciente y sale en bradicardia y se ha utilizado atropina, las pupilas van a estar midriáticas por la atropina. Y algunos confunden esa midriasis con hipoxia del postparo cardíaco o del trans de la reanimación. Y por último podemos encontrar pupilas mióticas, pero de un solo lado, unilateral, pero que sea reactiva a los reflejos a la luz. Y esto nos vamos a encontrar en una herniación transtentorial. ¿De acuerdo? Importante, en resumen de todo, para que no se estén aprendiendo. ¿Bien? Si la alteración es bilateral, o sea, o midriasis o miosis, por lo general va a ser una causa no estructural. Pero si la alteración es de un solo lado, puede ser o midriasis o miosis de un solo lado, la alteración probablemente sea estructural. Bueno, el patrón ocular, ya cómo está la mirada. Un paciente en coma debemos valorar la mirada. El paciente va a estar con los ojos cerrados, por lo tanto debemos realizar la apertura de los párpados para ver la posición de la mirada. Entonces, siempre cuando un paciente esté en coma y realicemos la apertura de los párpados, siempre va a haber un grado de resistencia, o sea, nos va a costar abrir o levantar el párpado superior. Y eso es lo que debemos buscar, que la mirada sea central, ¿de acuerdo? De ambos ojos. Cualquier desviación de uno o de los dos ojos nos está indicando alguna alteración. Esa desviación puede ser conjugada, o sea, de ambos ojos hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Puede ser de ambos ojos hacia abajo o puede ser hacia arriba. Puede ser desconjugado en el plano horizontal, o sea, que uno mira hacia afuera y el otro mira hacia adentro y así. ¿Ya? Lo importante de esto, ¿qué es? Que si nosotros encontramos una desviación de la mirada, si se fijan, todo es alteración estructural, ¿de acuerdo? Se está orientando a una causa o etiología estructural del coma. Dentro del patrón ocular vamos a ver también dos reflejos, que son el reflejo o los reflejos oculocefálicos y los reflejos oculovestibulares. El reflejo oculocefálico también se denomina reflejo de los ojos de muñeca. ¿Cómo se eh, realiza el reflejo? Si se fijan aquí arriba en la imagen que les estoy mostrando, la cabeza está en posición neutra. Entonces nosotros debemos girar con la mano la cabeza hacia un lado, hacia la derecha y hacia la izquierda. Esto en pacientes en los cuales hayamos descartado una lesión de la columna cervical, pero solo en esos pacientes. Si tiene sospecha o ya está diagnosticada la lesión, no se debe realizar estos reflejos porque vamos a agravar la lesión. Entonces giran hacia un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Y cuál es la característica? Que la mirada siempre tiene que dirigirse hacia el lado opuesto del cual yo estoy girando la cabeza. Si yo la giro hacia la izquierda, la mirada tiene que dirigirse hacia la derecha. Eso es una respuesta normal, ¿de acuerdo? Si yo cuando giro la cabeza no existe una desviación de la mirada sigue central o existe la desviación hacia el lado que yo estoy girando, entonces eso es anormal, nos está indicando alguna alteración a nivel del sistema nervioso central, o sea, nos está orientando hacia una etiología estructural. Por último, el otro reflejo es el reflejo oculovestibular, ¿ya? ¿En qué consiste? En la estimulación del conducto auditivo externo con soluciones frías o con soluciones calientes, ¿de acuerdo? Cuando se hace con soluciones frías, aproximadamente entre 20 a 50 ml, que se introduce al conducto auditivo externo a aquellos pacientes que tengan la membrana timpánica intacta, ¿de acuerdo? Si existe algún tipo de secreción, sangre o fluido que está saliendo por el oído, mejor no hacer en esos pacientes, ¿de acuerdo? Cuando se hace con solución fría, el desvío de la mirada tiene que ser hacia el lado opuesto, ¿ya? Si se fijan en la imagen, si yo he estimulado este oído, el derecho, la desviación de la mirada tiene que ser hacia la izquierda. Si yo he estimulado el oído derecho, la mirada tiene que desviarse
hacia la derecha. Y cuando se hace con soluciones tibias, tiene que ser al mismo lado del cual se está estimulando el oído. Pero si estimulo el izquierdo, la mirada tiene que dirigirse hacia la izquierda. Si estimulo el derecho, la mirada tiene que dirigirse hacia la derecha. Eso es un reflejo o son reflejos normales. Al igual que el anterior, si no existe ninguna desviación de la mirada o existe desviación al lado que no debería ser, se debe considerar una alteración o un reflejo patológico, ¿de acuerdo? Y nos está indicando una etiología estructural. Los reflejos del tronco, tenemos dos reflejos, el reflejo, el reflejo corneal y el reflejo nauseoso o reflejo del vómito. El reflejo corneal lo vamos a estimular con una toronda de algodón en la córnea en la cual debe existir un cierre del párpado, ¿de acuerdo? Y el reflejo nauseoso, pues, estimulamos la pared posterior de la faringe, eso debe producir náuseas. Bueno, en pacientes que tengan cierto grado de conciencia, no mucho en los pacientes con coma. Quizás se pueda producir vómito y se pueda broncoaspirar. Entonces, mucho cuidado cuando se haga este reflejo en estos tipos de pacientes. Queda solamente hacer el reflejo corneal. ¿Qué nos indica estos reflejos? Cuando son normales, la integridad del tronco, ¿de acuerdo? Del tallo cerebral. Si existe alguna alteración, le hacemos el reflejo corneal y no cierra los párpados del paciente, por lo tanto, la lesión está a nivel del tallo encefálico. O sea, nos orienta hacia una etiología estructural, la ausencia de reflejo corneal o ausencia de estos reflejos del tronco. Y por último, se va a valorar lo que es el patrón motor, ¿ya? De acuerdo a la posición que adapte el paciente, ¿de acuerdo? Podemos encontrar un paciente, ya sea que haga en esta posición o que nosotros al hacer un estímulo doloroso pueda adoptar esta posición. La primera posición o postura es la postura de descerebración. Pero la postura de descerebración se caracteriza porque tanto los miembros superiores como los inferiores, si se fijan, están en extensión, ¿ya? Miembro superior en aducción, o sea, pegado al cuerpo. Bueno, ¿cuándo encontramos esta posición? Cuando la lesión o la alteración está a nivel del tronco o del tallo encefálico, ¿de acuerdo? Entonces, esta posición nos orienta a una etiología estructural, donde a nivel del tallo. La postura de decorticación, miembros superiores en flexión, ¿ya? Y en aducción, o sea, pegado al cuerpo, y los miembros inferiores en extensión. Podemos encontrar en esa posición al paciente o al hacer un estímulo doloroso, va a adoptar esta posición. Cuando se presenta esta postura, cuando existe la lesión a nivel de la cápsula o de los pedúnculos cerebrales, o sea, a nivel de los hemisferios cerebrales. Entonces, si tenemos esta posición, la etiología es estructural, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando nosotros ya hemos identificado al paciente? ¿Qué vamos a solicitar para configurar nuestro diagnóstico? ¿Ah? Existen unas pruebas básicas, ¿de acuerdo? En las cuales se debe realizar al paciente. Una sistemática de sangre, o sea, un hemograma de sangre, un coagulograma más, unas pruebas bioquímicas básicas, electrolitos, glicemia, urea y creatinina, que también nos van a ayudar para diagnosticar o confirmar la parte no estructural y una gasometría arterial. ¿De algunas pruebas especiales de acuerdo a lo que nosotros estemos sospechando, ¿no? Podemos solicitar pruebas de función hepática, examen de orina, si sospechamos de alguna infección, cultivos, antibiograma, y sospechamos de alteración endócrina, podemos solicitar hormonas. Si es que tenemos la posibilidad en el hospital de medir fármacos o tóxicos en sangre como cocaína, marihuana o algún fármaco, también se puede solicitar. Y por último, si tenemos la sospecha que la infección es una infección del sistema nervioso central, quizás realizar una punción lumbar, ¿no? Eso cuando la alteración es tóxico-metabólica, es no estructural o es sistémica, ¿de acuerdo? Una vez con todo esto, ya nosotros nos va a orientar y ya vamos a llegar al diagnóstico más preciso. En cambio, cuando tenemos un paciente con sospecha de un coma de etiología estructural, lo básico, lo imprescindible o lo mínimo que deberíamos solicitar es una tomografía computarizada, una tomografía simple de encéfalo, ¿de acuerdo? Lo cual nos va a ayudar a descartar si existe alguna lesión del sistema nervioso. Para algunas ya especiales
una resonancia magnética en los casos de sospecha de un accidente cerebrovascular, que es más específico que la tomografía de, del tipo isquémico, ¿no? Porque el hemorrágico se puede ver solamente no solamente, se puede ver tranquilamente en una tomografía, ¿sí? Un electroencefalograma o algunos potenciales evocados, pero estas son pruebas más específicas, ¿de acuerdo? Lo importante es que mínimamente se solicite una tomografía simple. Existe dentro del material que les he subido aparte de la bibliografía, hay un video que titula Exploración del paciente en coma, lo cual les va a orientar y va a ser más fácil quizás entender la parte que hemos llevado, ¿ya? Por favor, revísenlo, está bien explicado y está todo lo que ya les he mencionado. Muy bien. Entonces, como les mencioné, es un tema corto y es un tema sencillo, es un tema bien práctico, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan, doctores, referente a este tema para que podamos avanzar en lo que es la parte teórica de las clases prácticas de mañana? Muy bien. Entonces, no hay pregunta. Lo habíamos visto en las clases prácticas el anterior sábado, la parte de lo que es RCP o soporte vital básico, ¿no? Entonces, ahora lo que corresponde ver es la parte de la RCP avanzada, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? Que primero, por favor, me van a confirmar, esto es un PDF, ¿de acuerdo? Por el tamaño de las imágenes y de los algoritmos, no lo he hecho en PowerPoint, es un PDF, confírmenme si está avanzando, si se están viendo en la pantalla. Entonces, ya hemos visto también en la parte de RCP básico los ritmos de paro. Los ritmos de paro son cuatro, ¿no? Estos cuatro se agrupan en dos, los desfibrilables y los no desfibrilables. Bueno, los ritmos desfibrilables van a ser dos, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Los no desfibrilables van a ser actividad eléctrica sin pulso y la asístole. La fibrilación ventricular, como pueden ver, en la imagen se va a caracterizar porque no vamos a poder identificar QRS, no vamos a poder identificar onda PT, no vamos a poder identificar ninguna de las ondas, ¿de acuerdo? La frecuencia es indeterminada, no vamos a poder tener una frecuencia cardíaca y la forma también de estas ondas van a ser variables, ¿de acuerdo? Miren, si se fijan, hay ondas pequeñas como también hay ondas grandes, ¿de acuerdo? La taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular, por lo general, el ritmo es regular. Para que sea taquicardia, tiene que ser una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Y característica es este QRS que tiene que ser ancho, ¿de acuerdo? Esa es la taquicardia ventricular. Para que esté en paro, ¿qué tiene que pasar? No tiene que tener pulso el paciente. Entonces, si nosotros encontramos este ritmo en el electrocardiograma o en el monitor, o el desfibrilador o el monitor convencional que utilizamos, lo que debemos hacer es buscar si tiene pulso o no. Si tiene pulso, pues es una taquicardia y el manejo es diferente. Si no tiene pulso, el paciente está en paro, entonces hay que hacer RCP. La actividad eléctrica sin pulso. ¿Mira? El ritmo puede ser cualquiera, la frecuencia puede ser también cualquiera, puede ser bradicardia, puede ser taquicardia o puede ser una frecuencia cardíaca normal. El QRS también puede ser cualquiera, puede ser un QRS ancho, puede ser un QRS estrecho, puede ser un QRS normal. ¿Cuál es la característica? Nosotros vamos a encontrar un patrón electrocardiográfico que nos puede estar indicando que hay actividad eléctrica, pero si nosotros buscamos pulso, no va a haber pulso. Entonces es paro cardíaco. Bueno, por eso dice sin pulso. Y por último, la asistolia. No hay ritmo, no hay frecuencia, no hay QRS. Es una línea isoeléctrica, una línea plana. ¿Acuerdo? Esos son los ritmos de paro. Bueno, es muy importante acordarse de eso porque ya en la parte de RCP avanzado va a depender mucho el manejo que hagamos. Recordar las causas reversibles de paro. Durante el algoritmo vamos a ver que durante toda la ESP se tiene que estar buscando o tratando de identificar la causa que haya producido el paro cardíaco, ¿ya?
Una vez identificada esta, se tiene que hacer el tratamiento. El tratamiento se puede hacer durante la LSP o se puede hacer posterior a la LSP cuando el paciente haya salido del paro. Estas causas, de acuerdo al mnemotécnico, las dividen en las 5H y las 5T. Pero las H son hipovolemia, hipoxia, alteraciones de los hidrogeniones, o sea, acidosis, puede ser hipo o hiperpotasemia, hipercalemia, o puede ser hipotermia, ¿de acuerdo? Las T, neumotoras a tensión, puede ser un taponamiento cardíaco, intoxicación por toxinas o fármacos, puede ser una trombosis pulmonar o una trombosis pulmonar. Pero eso en el paciente adulto. Vamos a ver más adelante, el paciente pediátrico le aumentan una H. ¿De acuerdo? Son las 6 Hs y las 5 T. La H que se aumenta es de hipoglicemia. Muy bien. Entonces, el algoritmo. Vamos a tratar, voy a agrandarlo un poco. Más. Muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando en el algoritmo. Ya me van siguiendo en la pantalla. Bien, entonces, ya hemos iniciado RCP. Hemos hecho todo lo que es RCP. Hemos valorado el estado de conciencia, respira, no respira, hay pulso, no hay pulso, RCP. Listo, hemos empezado la S. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer una vez hemos iniciado la SP? Debemos monitorizar al paciente. Ya lo podemos hacer con un monitor o lo podemos hacer con el desfibrilador. ¿Qué es lo importante? Ver el electrocardiograma que nos da el monitor o que nos da el desfibrilador. ¿Qué vamos a ver? Si el ritmo es desfibrilable o si el ritmo es no desfibrilable. Eso nos va a orientar al manejo que vamos a hacer. Entonces vamos a ir primeramente por el lado izquierdo o por los ritmos desfibrilables. Nosotros identificamos que es un ritmo desfibrillable, o sea, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. ¿Qué se debe hacer? Administrar una descarga. Ya hemos visto también cómo se realiza con el DEA, ¿de acuerdo? Y es casi lo mismo con el desfibrilador manual, solo que tú tienes que identificar el ritmo. Se administra la descarga e inmediatamente vamos a iniciar RCP. ¿De acuerdo? Algunas características que hay que tener en cuenta para la descarga. Entonces, si el desfibrilador es de corriente bifásica o si es de corriente monofásica. ¿De acuerdo? Si el desfibrilador tiene corriente bifásica, lo que nos dicen ahora el algoritmo es ver la recomendación del fabricante, o sea, que nosotros deberíamos ver el manual y decir y ver ahí cuánto nos recomienda el fabricante de energía utilizar. Ya, puede ser 120, puede ser 200, ¿de acuerdo? El anterior algoritmo del 2015 nos decía 200, entonces nos quedaremos con 200, ¿de acuerdo? Porque no vamos a tener el manual del desfibrilador a mano. Tratar de leer o buscar cuánto de corriente tenemos que administrarle nos va a hacer perder tiempo. Entonces, para esto vamos a mantenernos con la recomendación de las guías anteriores que nos decía 200 en caso de que sea bifásica. ¿De acuerdo? Y si es un desfibrilador monofásico, debemos utilizar 360 joules. Ahora aquí la gran pregunta es, ¿cómo yo sé si el desfibrilador es bifásico o es monofásico? ¿Alguien me puede decir? Hola. A ver, doctor Nelson Condori. ¿Se encuentra presente? Doctor Condori. No. Ah, doctora Claudia Linares. Doctora Linares. Doctora Daniela Pérez. ¿Hay alguien ahí? A ver, alguien que hable. Doctor, ¿puedo participar?
Claro, doctora, adelante, deme su nombre. Doctora Kelly Solórzano. Está el chat, pero con el nombre de mi hermana. Va a disculpar, es que es de computadora. Ay, dígame. Solórzano. Si no mal recuerdo, es que los monofásicos simplemente tienen una corriente. Es como solo se nota que solo tienen un cable. Y los bifásicos es que ya tienen las dos corrientes, y es así como podríamos diferenciarlos. No, Doctor, no. buenas noches. Gracias, ¿Puedo doctor. participar? Claro, ¿quién dice? ¿Quién? Ah, deme su nombre. Eh, Doctora Miriam Arevilca, doctor. Arevilca. Sí, Dígame, doctor. el- creo que el monofásico es el que manda la electricidad de un electrodo al otro en una sola dirección, si mal no recuerdo. Sí, cuando ustedes colocan la pala del monofásico, pum, manda de una pala a la otra. El bifásico manda pum, pum de una pala y la otra pala manda a la otra. Entonces, en las dos direcciones. Pero ¿cómo yo identifico? No voy a saber, o sea, no voy a ver la dirección que sigue la corriente cuando yo desfibrile o cuando tenga el desfibrilador. ¿Cómo yo sé que este es bifásico? Voy a utilizar 200 joules y este es monofásico, voy a utilizar 360 joules. Vamos, Solo era alguien que... eso. Bien, denme un segundo. Algo pasó con la computadora mientras piensan. ¿Nada? ¿Nadie? Ya, muy bien. Entonces, le voy a compartir dónde estamos. Ya, no sé si van a ver. Espero que puedan ver. Entonces, esto de aquí, si se ven, es la imagen de un desfibrilador. Entonces, antes las guías nos decían hasta el 2010, si no me equivoco, que se utilice la mayor descarga del desfibrilador. O sea, si el desfibrilador tenía 360, yo debía poner a 360. ¿De acuerdo? Después ya fueron cambiando las recomendaciones y ahora nos dicen si es eh, bifásico 200, si es monofásico 360. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si es bifásico o monofásico? Por la energía que tengan. Si se fijan aquí donde estoy mostrando, hay una perilla, ¿de acuerdo? Y eso te va a ir indicando 40, 60, 100, 200, 360. Si se fijan, dice aquí, no sé si se ve más. Entonces, eso deben de fijarse en el desfibrilador, ¿de acuerdo? La cantidad que tenga ahí. Si lo máximo que tiene es 360, entonces ese desfibrilador es monofásico, ¿ya? Si a lo máximo que llega es a 200, entonces ese desfibrilador va a ser bifásico. Entonces, por eso le aclaro las recomendaciones anteriores que nos decían utilicen lo máximo de energía. Entonces, pero ahora se van a poder dar cuenta por eso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso ya aclarado de bifásico, monofásico. ¿Listo? Entonces, volvemos al algoritmo, ¿ya? Hemos identificado taquicardia ventricular, estamos aquí en el paso 3, hemos administrado la descarga. Inmediatamente al administrar la descarga, ¿qué debemos hacer? Iniciar el SP, ¿ya? Compresiones y ventilaciones. ¿Durante cuánto tiempo? 2 minutos de RCP si es que el paciente está intubado. Bueno, si no está intubado, 5 ciclos de 32, ¿ya? Si no hemos logrado obtener un acceso venoso, pues es el momento de tratar de obtener un acceso venoso porque después vamos a necesitar administrar fármaco. Pasados esos 2 minutos o esos 5 ciclos de 32, volvemos a analizar el ritmo con el desfibrilador. Vemos si es desfibrilable o no desfibrilable. ¿De acuerdo? Si el ritmo es desfibrilable, ¿qué se hace? Inmediatamente se vuelve a administrar una descarga.
con la misma intensidad de energía, pero no se modifica ni se va aumentando en el paciente adulto. Bueno, administrada la descarga, ¿qué hacemos? Iniciamos inmediatamente el RCP, otra vez compresiones, ventilación. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya debemos empezar a administrar fármacos. ¿Ya? ¿Qué administramos? Adrenalina. ¿Cada cuánto? Cada 3 a 5 minutos se va administrando la adrenalina. Por eso debe existir una persona que vaya controlando el tiempo y todo lo que se está haciendo y la administración de fármacos para saber exactamente cuándo corresponde la adrenalina. Porque si seguimos reanimando por 10, 20 minutos, se va a seguir administrando cada 3 o 5 minutos la adrenalina. ¿De acuerdo? ¿Qué más debemos hacer? Considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea. O sea, si el paciente no está intubado, aquí deberíamos ya tratar de intubarlo al paciente. ¿De acuerdo? Pasados esos 2 minutos de RCP o los 5 ciclos de 32, ¿qué volvemos a hacer? Analizar el ritmo. ¿De acuerdo? Desfibrilable o no desfibrilable. Siguen desfibrilable, ¿qué hacemos? Otra vez descarga. ¿De acuerdo? Después de la descarga, inmediatamente, ¿qué se hace? Otra vez RCP. 2 minutos de RCP o 5 ciclos de 32. Después de la, si se fijan, 1, 2, 3 descarga, para que se acuerden, se empieza a pensar ya en la administración de un antiarrítmico. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los antiarrítmicos que se utilizan en paro cardíaco? O amiodarona o lidocaína, cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Si vamos acá en la parte del algoritmo, la amiodarona, la dosis es, la primera dosis en esta parte va a ser 300 miligramos. ¿De acuerdo? Y si vamos a utilizar lidocaína, la primera dosis va a ser entre 1 a 1.5 miligramos por kilogramo peso. Si pesa 60 más o menos en promedio el paciente, le vamos a administrar entre 60 a 90 miligramos de lidocaína. ¿Verdad? ¿Y qué nos dice? Miren, el algoritmo trate las causas reversibles. O sea, ya deberíamos buscar estas causas y empezar a tratarlas. ¿Ya? Porque mientras nosotros tratemos esto, más van a ser las posibilidades de éxito de la reanimación. Entonces, no se olviden nunca. Después de la tercera descarga, antiarrítmico y buscar causas. Eso nos dice el algoritmo, ¿verdad? Que las causas las deberíamos buscar o tratar después de la tercera descarga. Pero si la hacemos antes, aquí al principio, o después de la primera o después de la segunda, no hay ningún problema. Está bien, ¿verdad? Solo para cuestiones teóricas después de la tercera descarga. Muy bien, entendida esa parte. Entonces ya 2 minutos de RCP. Si no está intubado, 5 ciclos de 32. Miren a dónde nos manda el algoritmo. Nos manda otra vez acá. ¿De acuerdo? Analizamos el ritmo. Vemos si es desfibrilable o no desfibrilable. Si es desfibrilable, de nuevo, pum, descarga. ¿De acuerdo? Inmediatamente después de la descarga, RCP. ¿Qué volvemos a administrar? Y seguimos con adrenalina cada 3 a 5 minutos. Seguimos administrando. ¿Qué más? Después de esto, volvemos a analizar el ritmo. ¿Es desfibrilar o no desfibrilar? Es desfibrilar, otra vez descarga. Y después de la descarga, inmediatamente RCP. Si se dan cuenta, ya hemos administrado una descarga aquí, 2 descargas aquí, 3 descargas. Hemos vuelto acá. Esta es la cuarta y esta es la quinta descarga. ¿Qué nos dice el algoritmo? Volver a administrar antiarrítmico. ¿De acuerdo? ¿Por qué se administra antiarrítmico? Porque puede ser que el paciente haya salido del paro, ¿ya? Y que este ritmo de acá, o esta fibrilación, o esa taquicardia ventricular del paciente, sea por la descarga que le hemos dado, o sea por las descargas del desfibrilador. Y el antiarrítmico nos va a ayudar a convertir a ritmo sinusal esa arritmia, ¿de acuerdo? Entonces, el antiarrítmico se administra después, la primera dosis después de la tercera descarga y la segunda dosis después de la quinta descarga, ¿de acuerdo? La segunda dosis de amiodarona y de lidocaína va a ser la mitad. Si le hemos administrado 300 de amiodarona, va a ser 150. Si hemos administrado lidocaína entre 1 a 1.5, pues la dosis va a ser entre 0 a 75. La mitad de lo que hemos administrado. ¿De acuerdo? Después de los 2 minutos de RCP, volvemos otra vez acá. Y miren, otra vez descarga. Y así seguimos. 2 minutos de RCP, descarga. 2 minutos de RCP hasta que decidamos suspender la reanimación o hasta
que salga del paro, ¿de acuerdo? Ya no se vuelve a administrar antiarrítmico, solamente se administra 2 veces, después de la tercera y después de la quinta descarga, ¿ya? Bien, puede ser que en algún momento de eso que nosotros analicemos el ritmo cambie, ¿ya? Y se vuelva un ritmo no desfibrilar. Si se fijan, ¿a dónde nos manda este? ¿Ya? Nos manda acá del algoritmo. Por eso lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Puede ser que sea sistolia, puede ser que sea una actividad eléctrica sin pulso y nos va a mandar a este lado del algoritmo, ¿de acuerdo? Si se fijan, si no existe signos de retorno a la circulación espontánea, o sea, si el paciente sigue en paro, vaya al punto 10 u 11. El 10, ¿dónde está? Aquí, ¿ves? Y es solamente administrar adrenalina, ya no se desfibrila. Entonces, entendido, doctores, ese lado del algoritmo, los ritmos desfibrilables. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, una consulta con respecto Dígame, a la doctor. administración de la adrenalina. ¿Se va a seguir continuando o cuando ya se dé los antiarrítmicos? Claro, se va a seguir. O sea, la adrenalina, si sigue en paro el paciente, si nosotros seguimos, la adrenalina se sigue administrando cada 3 a 5 minutos. Si usted decía administrar cada 3 minutos, pues alguien está controlando. Ya son 3 minutos, toca adrenalina y le ponen adrenalina y siguen en la RCP. ¿Ya? Dejan de administrar adrenalina si deciden ustedes salir o ya no reanimar o si el paciente salió del paro. ¿De acuerdo? La adrenalina en ese tiempo. En cambio, los antiarrítmicos, amiodarona o lidocaína, solo se administran después de la tercera descarga, la primera dosis, y la segunda dosis, que es la mitad de la primera, después de la quinta. Después, no más. En cambio, la adrenalina se va a seguir. Puede ser que hasta la quinta dosis estén más o menos, a ver cuántos sería, pues 2, 5, digamos 10 minutos de RCP, pero han reanimado 20. Entonces, todos esos 20 minutos han seguido administrando adrenalina. Pero ustedes solo administraron el antiarrítmico 2 veces. ¿De acuerdo? ¿Entendido, doctora? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, muy bien a usted. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Muy bien. Entonces, entendí esa parte. Ahora, nos vamos otra vez al otro lado del algoritmo. Deme un segundito, tomar agüita. Entonces, el otro lado del algoritmo corresponde a los ritmos no desfibrilables. ¿De acuerdo? Los ritmos desfibrilables, actividad eléctrica sin pulso y asistolia. Entonces, utilizamos el monitor o el desfibrilador, identificamos estos ritmos, no se desfibrila. ¿Qué se hace? Se administra adrenalina. ¿De acuerdo? Es más sencillo en esta parte cuando es no desfibrilador. Entonces, empezamos a administrar adrenalina y seguimos haciendo RCP. 2 minutos o 5 ciclos de 32. ¿De acuerdo? Aquí igual que nos dice el algoritmo, que si no tenemos vía venosa, pues consigamos una vía venosa para poder administrar la adrenalina. Si el paciente no está intubado, pues trataremos de intubar. Entonces hemos hecho 2 minutos de RCP y ya hemos empezado a drenar. Después de esos 2 minutos o los 5 ciclos de 32, otra vez volvemos a analizar el ritmo. Vemos si es desfibrilable o no desfibrilable. Seguimos, digamos, en ritmo no desfibrilable. ¿Y qué más se hace? RCP. 2 minutos de RCP. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué nos dice el algoritmo? Tratar las causas, ¿no? Pero si podemos tratarlas antes, mejor. ¿De acuerdo? 2 minutos de RCP, 30 ciclos de, o 5 ciclos de 32, volvemos a analizar el ritmo. Y así, ¿ya? Cuando es no desfibrilable, ese es la hermenéutica que se hace. RCP, compresiones, ventilación, adrenalina. Compresiones, ventilación, adrenalina. La adrenalina cada 3 a 5 minutos. ¿De acuerdo? Y seguimos en lo mismo, ¿ya? Compresiones, ventilación, adrenalina. Hasta que el paciente salga del paro o nosotros decidamos no reanimar o no continuar la reanimación. ¿De acuerdo? Puede ser que en algún momento de que estaba en ritmo no desfibrilable pase a un ritmo desfibrilable. Estaba en asistolia y de pronto vemos una fibrilación ventricular. ¿Qué nos dice el algoritmo? Vaya al punto 5 o 7. O 7, ¿de acuerdo? El punto 5 es acá. Empezamos.
desfibrilar descarga. ¿Listo? Seguimos LSP durante 2 minutos. Solo que ya estamos administrando adrenalina. Muy bien. ¿Qué hacemos? Seguimos otra vez. Ritmo desfibrilar o no desfibrilar, desfibrilar, descarga. Y aquí ya empezamos a administrar antiarrítmicos. ¿Ven? Ese más o menos es la secuencia de todo el algoritmo en la parte en el paciente adulto, lo que es RCP avanzada. Si es desfibrilar, es compresiones, ventilación, adrenalina, antiarrítmicos y desfibrilación. Si es no desfibrilar, solo compresiones, ventilación y adrenalina. ¿De acuerdo? ¿Entendido, doctores? Sí. Sí, muy bien. Entonces, eso. Vamos a ver algunas consideraciones de lo que es la RCP avanzada. ¿De acuerdo? Esto vamos a ver el más pequeño. Puede ser, como hemos visto en la parte del DA, que nos encontremos con alguna dificultad para colocar los parches del desfibrilador o las palas del desfibrilador, ¿ya? Por la razón que sea que ya hemos visto. Bueno, existen algunas posiciones alternas o opcionales a la convencional, que es esta de aquí, que se ve bueno, no sé si es a la izquierda o a la de ustedes, la que les voy a seleccionar, esa de ahí, ¿de acuerdo? Esa es la normal, ya hemos visto, infraclavicular derecha y a nivel del ápex. Colocan los parches o la espalda. Pues si no se puede colocar, existen estas otras tres posiciones, ¿de acuerdo? La primera, que sería la lateral, ¿de acuerdo? A nivel por debajo de la tetilla, a nivel de la línea axilar anterior, tanto a la derecha como a la izquierda. Se puede colocar las palas, ¿de acuerdo? La otra posición sería ápex y posterior, o sea, a nivel de la punta del corazón y en la cara posterior del corazón, entre ambas clavículas. Y la otra posición que sería anterior y posterior, o sea, sobre el esternón, el tercio medio del esternón, y en la tarde en la parte posterior también entre ambas clavículas. Cualquiera de esas posiciones de la espalda nos puede servir para hacer la desfibrilación en caso de que no podamos utilizar la posición convencional, ¿de acuerdo? O la más común. ¿Qué más? Esto en los casos de utilizar los parches, o sea, ustedes le colocan el parche y ya se olvida de estar colocando cada rato las palas. Nos va a dificultar mucho cuando tengamos que usar palas. Si no podemos hacer en esta posición de aquí, vamos a tener que hacer la otra, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser el problema? Que vamos a tener que movilizar al paciente, vamos a tener que lateralizarlo. Y eso nos obliga a perder tiempo. Pero ya hemos visto también en la parte de básico que mientras más tiempo reanimemos, mientras más tiempo comprimamos, más posibilidades de éxito. Por lo tanto, si es que se tiene que hacer alguna interrupción, no debe tardarse más de 10 segundos. También ya hemos visto, cuando se haga esto, por favor, no tardar más de 10 segundos para que el éxito de las maniobras de reanimación sea mayor. Otro Otra aclaración, que se puede reanimar al paciente en decúbito ventral o en decúbito prono, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta nomás el lugar donde se tiene que hacer las compresiones, ¿de acuerdo? Si se fijan, a nivel central se puede hacer las compresiones o puede hacerse con dos manos así entrelazadas o con las dos manos separadas. Y de la misma forma se puede hacer también la desfibrilación, solo que tomando en cuenta algunas de las posiciones que utilice la región posterior, ¿de acuerdo? O esta de aquí o esta otra de acá, ¿de acuerdo? Para colocar las palas o para colocar los parches de desfibrilación. Hemos visto también en la parte básica cómo es la RCP en la mujer embarazada. Lo mismo, hay algunas consideraciones en la parte de RCP avanzada, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la consideración? Que aparte de hacer el desplazamiento uterino, hay que considerar una cesárea, ¿de acuerdo? Y en los algoritmos, las guías la denominan cesárea perimorte. ¿A a qué me refiero con eso? ¿O qué nos dicen las guías? Que si nosotros no tenemos un retorno a la circulación espontánea o no ha salido del paro dentro de los 5 minutos de reanimación,
nosotros deberíamos considerar hacer esa cesárea. ¿En qué pacientes? En aquellos que la edad gestacional sea mayor a 20 semanas o que el fondo uterino esté por encima del ombligo, ¿de acuerdo? Eso ya nos indica que es más de 20 semanas. Entonces, ¿cuál es la justificación? Que nosotros vamos a realizar esa descompresión aortocaudal, ¿de acuerdo? Y si la mujer no sale del paro, probablemente el bebé sí salga, ¿de acuerdo? Pueda sobrevivir el bebé. O si el bebé no sobrevive, eso le va a dar, el extraer al feto, le va a dar mayores posibilidades de vida o mayores posibilidades de salir del paro a la madre. Entonces, eso nos dice las guías. Por eso hay que tenerlo y agarrarlo con mucho cuidado porque para hacer esto, como que tienes que informar a los familiares, ¿de acuerdo? A que te autoricen, ¿no? Si no, a veces nosotros lo hacemos por emergencia, pero a veces nos metemos en problemas. Por eso siempre informar todo. Entonces, ha hecho paro la paciente, está embarazada, está reanimado y uno sale a explicar, mire, esto está pasando, estamos reanimando y vamos a hacer esto. ¿Autorizan a hacer la cesárea o sacar al bebé? Entonces, si te autorizan, ya, pues, haz. No te autorizan, no haz. Bueno, pero eso todo siempre lo registro. ¿Y cuál es el otro problema? Que tenemos que tener un equipo de neonatología y una unidad de neonatología. Puede ser de 22, de 25 semanas de ese bebé, va a necesitar internarse. Y además, si es de más de 30 semanas, también por lo menos va a necesitar internarse para seguimiento. Bueno, entonces debemos tener una unidad de neonatología y necesitamos un personal calificado para que haga la cesárea. ¿De acuerdo? No cualquiera va a hacer la cesárea, debemos tener un ginecólogo o en el peor de los casos un cirujano. Eso nos dice la guía para la LCP avanzada en la mujer embarazada. Y si se fijan también en la mujer embarazada, las causas o las etiologías del paro son diferentes a las anteriores, ¿de acuerdo? Son desde la A a la H, A, B, C, D, E, F, G, H. La A, complicaciones anestésicas, lo más común durante el transoperatorio de una cesárea. La B del sangrado, la C de alteraciones cardiovasculares, D fármacos o drogas, E una embolia, ya puede ser una embolia de líquido amniótico por lo general, fiebre, algunas causas generales, las G relacionadas con las H y las T que le hemos visto, y la H una hipertensión arterial. Eso en la mujer embarazada. En el niño, ¿ya? En el niño mayor de 1 año hasta la pubertad. El algoritmo, si se fijan, miren, el CPR, desfibrilable, sí o no. Desfibrilable es taquicardia y fibrilación ventricular. Descarga el SP, acceso, otra vez analizar el ritmo, descarga, es lo mismo. Es lo mismo que en el paciente adulto. El algoritmo que se sigue es el mismo en el niño. ¿Cuál es la variante? ¿Ya? Las dosis de los fármacos que se van a utilizar, ¿de acuerdo? Y la energía que se va a utilizar en la descarga o en la desfibrilación. En la desfibrilación, la primera descarga se va a hacer a 2 joules por kilogramo peso. No ha respondido a esa, cuando toca hacer la segunda descarga, aumentamos la energía a 4 joules, ¿de acuerdo? Y las descargas posteriores que tengamos que hacer a esta, o sea, la tercera, cuarta, quinta, lo que sea, van a ser dosis mayores a 4 joules, hasta un máximo de 10 joules, ¿de acuerdo? Algunos protocolos recomiendan hacerlo el aumento de la energía de 2 en 2. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Primera descarga, 2 joules kilopeso. Segunda descarga, 4 joules kilopeso. Tercera descarga, 6 joules kilopeso. ¿Ya? Cuarta descarga, 8 joules kilopeso. Quinta descarga, 10 joules kilopeso. Y ahí nos quedamos, ¿de acuerdo? No aumentamos más. Si tenemos que hacer una sexta, una séptima, vamos a seguir con 10 joules kilopeso. ¿De acuerdo? Eso, eso en lo referente a la energía de las descargas. Los fármacos, tanto la adrenalina como los antiarrítmicos, se hace la administración kilo peso, ¿de acuerdo? La adrenalina, dosis de 0.01 miligramos por kilogramo de peso. La amiodarona, una dosis de 5 miligramos kilo peso. Y la lidocaína a 1 miligramo kilo peso, ¿de acuerdo? Si se fijan, esas son las variantes. Y dentro de las causas, ya les mencioné que a las 5H y las 5T se le aumenta una H que vendría a ser la hipoglicemia. ¿Listo?
La RCP avanzada en pacientes COVID es lo mismo que acabamos de ver en el algoritmo, solamente que aquí ya hacen más énfasis en los dispositivos de bioseguridad personal, ¿de acuerdo? En básico hemos visto, bastaba un barbijo en el paciente, en el que está en paro, y un barbijo que está comprimiendo. Y si vamos a ventilar, utilizar un filtro antiviral. En cambio aquí ya no, ¿de acuerdo? Pero aquí lo vas a tener que intubar al paciente, entonces necesitas mayor protección para ti. Entonces, hablan de los equipos de protección individual, los EPP, también en otras siglas que serían equipos de protección personal. Tienes que tener tu barbijo mínimo, un barbijo N95, KN95, tienes que tener los lentes o las máscaras, los cascos, ya más equipo de bioseguridad cuando van a hacer RCP avanzada. ¿Por qué? Porque lo vas a intubar al paciente, ¿ya? Y eso va a hacer que estés expuesto a mayores partículas virales y te puedas contagiar. Una vez el paciente ha salido del paro, ¿no? Si ha salido del paro, ¿qué corresponde? Uno, que ese paciente tiene que irse a terapia intensiva, ¿ya? Pero hasta que venga el intensivista a valorarlo, hasta que te dé el pase para la unidad, hasta que alisten la unidad, entonces eso es tiempo. ¿Qué es lo que deben tener cuidado? De que ese paciente no vuelva a entrar en paro, ¿ya? ¿Y qué hay que cuidar en ese paciente? Hay que cuidar la vía aérea, hay que cuidar la parte ventilatoria y la parte hemodinámica, ¿de acuerdo? Hacer un manejo adecuado de la vía aérea. Si es que el paciente no ha estado, no se ha logrado intubar, no lo han querido intubar, no han podido intubar durante la RCP, aquí se tiene que intubar al paciente, ¿de acuerdo? Dentro de la parte ventilatoria ya está intubado el paciente. Vamos a tener cuidado con la frecuencia ventilatoria que le demos. Por lo menos 10 ventilaciones por minuto de forma inicial, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para mantener una saturación de oxígeno entre 92 y 98%. Si con 10 ventilaciones tenemos esa saturación, estamos bien. Si no, vamos aumentando la frecuencia ventilatoria hasta un máximo de 20. ¿De acuerdo? Si es que tenemos y podemos medir el CO2 expirado, tenemos un capnógrafo, puedes buscar valores entre 35 y 45 milímetros de mercurio de CO2 con las ventilaciones. Y por último, en la parte hemodinámica, que hay que cuidar de mantener una presión arterial sistólica más de 90. O si están monitorizando la presión arterial media, que ésta sea mayor a 65 milímetros de mercurio. ¿Cómo van a hacer eso? Dependiendo de la causa del paro. Ya si es un paciente que necesite líquidos, van a administrar líquidos. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que estaba en shock hipovolémico o un shock hemorrágico y ha hecho paro, entonces este paciente necesita líquido y necesita sangre. Entonces el paciente le voy a transfundir sangre, le voy a transfundir líquidos, ¿ya? Si solo necesita líquido, le voy a poner líquido. Si no necesita líquido, un paciente que haya sido un paro por un shock obstructivo o un shock cardiogénico, no necesitan líquido, entonces no voy a administrar líquido. Pero ¿qué necesitan esos pacientes? Necesitan vasopresores, ¿de acuerdo? O inotrópicos. Voy a iniciar, qué sé yo, noradrenalina, le iniciaré adrenalina, le iniciaré dobutamina, ¿de acuerdo? A lo que necesite el paciente, ¿de acuerdo? Antes las guías nos decían pasar cargas de 10 ml, no responde 10 ml al kilo peso, es la siguiente carga de 20 ml al kilo peso. Y eso ha demostrado que los resultados son peores, ¿ya? Y ahora nos dicen la guía de que nosotros administremos líquido al que necesite líquido. Si necesita sangre, administremos sangre. Si no necesita nada de eso y solo necesita vasoactivos, vasopresores o neotrópicos, pues iniciar eso. ¿Qué más debemos hacer una vez tenemos cuidado de esas cosas, de esas tres cosas? Debemos obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones, o sea, un electrocardiograma impreso. ¿Esto por qué? Porque uno puede ser que la causa del paro cardíaco haya sido un infarto de miocardio y lo vamos a ver en el electrocardiograma. Y dos, puede ser que si no fue un infarto de miocardio, puede ser que durante la reanimación el paciente se haya infartado y salga del paro infartado o con algún grado de isquemia. Entonces, eso nos va a ayudar a orientar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más? Ver el estado de conciencia del paciente, ¿de acuerdo? Si está consciente o no está despierto, o no está consciente. Puede ser que algún paciente salga
salga del paro y despierte de forma inmediata si ha sido rápido que ha salido el paciente. O puede ser lo que más común se ve en la parte hospitalaria, que el paciente salga en estado de coma, que no despierte con ningún tipo de estímulo, como ya hemos visto. Entonces, vamos a tener que tratar de identificar si realmente alguna causa que haya producido el paro también le esté produciendo el coma al paciente. ¿De acuerdo? En esos casos hay que hacer un manejo específico de la temperatura, o sea, mantener una temperatura entre 32 grados centígrados y 36 grados centígrados. ¿De acuerdo? Hay que hacer una tomografía cerebral. Ya les dije, puede ser que la misma causa del paro sea la causa del coma, o puede ser que haya producido algo a nivel cerebral durante la reanimación. Tenemos de identificar, ¿de acuerdo? Si es que existe la posibilidad de hacer un electroencefalograma y de acuerdo a lo que tengamos, quizás hacer una resonancia magnética, potenciales evocadas, pero eso ya es más neuro, ¿de acuerdo? Con que nosotros le hagamos una tomografía al paciente si está en coma, y le hagamos un manejo específico de la temperatura, estamos tranquilos. Bueno, ¿qué más? ¿Y qué debemos hacer? Evaluar y tratar rápidamente las etiologías o las causas reversibles del paro. Si no hemos tratado durante la reanimación, si no hemos logrado identificar la causa durante la reanimación y tratarla, aquí se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Porque el paciente sigue con eso y le puede volver a provocar otro paro cardíaco. Entonces, mientras más rápido las tratemos, mejor es la posibilidad de supervivencia del paciente. Aquí ya podemos solicitar algún laboratorio, un hemograma, una gasometría y vamos a poder identificar mejor que cuando se está haciendo la reanimación. Muy bien. Entonces, ¿qué otras consideraciones hay que tener en cuenta? ¿Cuándo no iniciar SP? O sea, cuando yo no reanimo al paciente. De que existen varios casos, ¿ya? Estos casos pueden ser en aquellos pacientes que el paro cardíaco haya sido consecuencia de una enfermedad terminal, que no tiene cura el paciente. Puede ser un cáncer, ¿ya? Ya se evaluaron las causas, se evaluó el cáncer, el paciente no tenía ni tanto para quimio ni resolución quirúrgica y ha pasado ya a cuidados paliativos. Entonces el paciente no tiene esperanza de vida si es que sale del paro. Entonces, ¿para qué lo van a reanimar? Bueno, en aquellos casos en que el inicio del evento haga improbable el éxito de los intentos del SP. ¿Eso qué quiere decir? Desde que hizo el paro hasta que nosotros hemos llegado para reanimar al paciente, ¿ya? Más o menos es un tiempo de 10 minutos. Si ha pasado ese tiempo, entonces mejor ni reanimemos al paciente. Aquellos pacientes que tengan una orden firmada de no RCP, en algunos, dependiendo de los hospitales, pueden encontrar como la orden o el formulario NIR o el formulario ONR, que es NIR es no iniciar reanimación y el ONR es orden de no reanimar. Entonces estos pacientes, por la razón que sea, ellos ya sabían de su enfermedad y sabían que en cualquier momento podía hacer paro y ellos deciden, ¿saben qué? Si yo hago paro, no me reanimen, déjenme que me vaya. O si el paciente estaba ya en estado de coma y por sí solo no podía decidir, y los familiares deciden que no se reanime, entonces deben firmar esta orden y no se inicia reanimación si es que hace un paro cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Otra situación, que la realización de la reanimación pueda perjudicar a otros afectados con más posibilidades de supervivencia. ¿A eso qué me refiero? Por ejemplo, como hemos visto en triaje, ¿de acuerdo? Hemos visto y hemos valorado al paciente. Todo paciente en el cual no encontremos o sin datos de vida, sin signos de vida, lo dejamos, ¿de acuerdo? Para dar prioridad de atención a los demás que tienen mayor probabilidades de supervivencia. Otro caso, el paciente tiene signos irreversibles de muerte biológica, ya, rigidez post-mortem, ¿de acuerdo? No se esperan beneficios fisiológicos por deterioro hasta el colapso a pesar del tratamiento que se haga. Un paciente que ya estaba en estado crítico, necesitaba terapia intensiva, nunca encontraron terapia intensiva, estaban esperando ya un día entero para que vaya a terapia intensiva y ya se para el paciente. Entonces, ese paciente yo, ¿para qué lo voy a reanimar? Si lo voy a sacar del paro, igual va a seguir necesitando terapia intensiva y nunca pudieron conseguir terapia intensiva, entonces no se va a beneficiar ese paciente. Y justicia
conmutativa, dice, o sea, riesgo para el reanimador, a eso se refiere. Así es un paciente COVID positivo que te ha hecho paro y yo no tengo ninguna medida de bioseguridad, entonces es riesgo para mí. Entonces mejor no lo reanimo, ¿de acuerdo? Y en esos casos recomiendan no iniciar ESP. Ahora, cuando yo estoy haciendo la ESP, ¿cuándo debo suspender la ESP? Cuando yo decido no reanimar ESP. Ya les comenté en la anterior clase. Esto varía mucho, ¿de acuerdo? Varía mucho de muchos factores. Y algunos artículos hacen mucho énfasis en, en la calidad del ritmo, ¿de acuerdo? O dónde ha sido el paro que se ha producido, si es intrahospitalario o es extrahospitalario, ¿de acuerdo? Algunas recomendaciones para esto, ¿sí? La RCP debe prolongarse más de 20 minutos, incluso hasta 40 minutos. Es como una recomendación en general, digamos. Nosotros deberíamos reanimar entre 20 a 40 minutos, ¿de acuerdo? Se ha visto que en este tiempo hasta el 90% de los pacientes salen del paro. Entonces, más o menos, si quieren un promedio así, de cuánto reanimar, esto, entre 20 a 40 minutos. Con eh, el- la aclaración de que después de los 10 minutos, como dice acá, en el último, la última recomendación, después de los 10 minutos, si sale el paciente de paro, tiene alto riesgo de tener alguna secuela neurológica. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Se aconseja o es aconsejable no continuar la RCP más de 30 minutos en los casos que el paro cardíaco haya sido extra hospitalario o sea un ritmo no desfibrilado. ¿De acuerdo? Si es asistolia, si es actividad eléctrica sin pulso, no más de 30 minutos. ¿Por qué? Porque se ha visto que después de los 30 minutos, alrededor del 5% de los pacientes salen del paro y salen con secuelas neurológicas graves, salen por lo general en estado vegetativo. Entonces, ¿para qué reanimar a estos pacientes? Si existe poca posibilidad de supervivencia y si se sobrevive, la calidad de vida que le vas a dar es pésima. Entonces, más o menos esas serían las recomendaciones así en general. Reanimar todos los pacientes entre 20 a 40 minutos si es paro cardíaco extrahospitalario o de ritmo no desfibrilar no más de 30 minutos. ¿De acuerdo? Con la aclaración de que después de los 10 minutos ese paciente puede tener alguna lesión neurológica. Muy bien. Entonces, eso es lo que corresponde a la parte de RCP y es lo que vamos a ver el día de mañana. Este otro tema de las bradiarritmias, las taquiarritmias, la cuestión de marcapasos, lo vamos a ver en la siguiente semana, el siguiente sábado, junto con la parte de electrocardiograma que tiene mucha relación. Hasta aquí, doctores, preguntas. No. Bueno, alguien dijo no, por lo menos. Preguntas, doctores, no hay nada. Está bien claro, entonces, esto es lo que vamos a hacer mañana, ya la parte práctica. Vamos a recordar algo de lo que era RCP básico y nos vamos a pasar la mayor clase de la parte de la clase en la parte de RCP avanzada. Las recomendaciones de siempre, empezamos 8:30, por favor. Ya saben, ya conocen todos el lugar. Y lleven todos un par de delirios o guantes estériles, ¿de acuerdo? Para, en lo posible, no dañar el material o los maniquíes del aula. Muy bien, si no hay nada, doctores, nos vemos el día de mañana, que descansen y repasen, por favor, el algoritmo, solamente el algoritmo, ¿de acuerdo? Esa es de la presentación. Les voy a pasar ahorita, en este momento, le voy a subir la presentación. Solo repasen esa parte, ahorita va a estar esta parte del algoritmo, ¿ya? Aquí está todos los pasos y está la desfibrilación, cómo se tiene que hacer la desfibrilación, la RCP de calidad, los fármacos que se deben evitar, las causas y todo, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos, doctores, el día de mañana. Que descansen. Hasta mañana, doctor. Gracias, luego, doctor. doctor. Hasta Gracias. mañana. Mañana, doctor.
Buenas noches, doctor. Hasta mañana, hasta mañana.